¿Alguna vez te pasó tener claro lo que querés y sin embargo no moverte? Tener ese proyecto en la cabeza desde hace meses, escribir la idea, hablarla, imaginarla y aún así no dar el paso. Y entonces, obvio, llega nuestra querida voz crítica diciendo que estás colgando, que otra vez procrastinando, que si realmente quisieras ya lo estarías haciendo, que sos una vaga y todas esas cosas que nos suele decir, pero mi pregunta es, ¿y si la postergación no fuera una falla de de tu voluntad, si no se tratara de vagancia ni de falta de disciplina? Hoy quiero que hablemos de eso que muchas veces está detrás de la falta de acción. Porque cuando un deseo es genuino, profundo, y no logramos movernos hacia él, eso nos dice algo. A veces hay miedo, miedo a hacerlo mal, a hacerlo distinto, a que nos salga bien y que después no sepamos qué hacer con eso. Y otras veces hay duelo, porque avanzar también implica dejar atrás cosas que ya no encajan, aunque nos hayan acompañado durante mucho tiempo. Y muchas veces la exigencia interna es tan brutal que no hay margen para ensayar, equivocarse o empezar de a poco. Vivimos diciendo que no estamos listas cuando en realidad no nos damos permiso para estar en el proceso. En este episodio vamos a ponerle nombre a todo eso que no se ve cuando decís, después lo hago. Vamos a diferenciar una pausa que nutre de una evasión que te está quitando energía. Y sobre todo, vamos a pensar cómo crear condiciones internas más amables, más posibles, para que el deseo no se quede a vivir solo en la fantasía. No vas a salir de acá con una lista de tareas pendientes, pero sí con una mirada distinta sobre por qué a veces no accionas y con recursos reales para volver al movimiento sin empujarte a la fuerza. Bienvenida a Mentalidad Poderosa, el podcast donde entrenamos la confianza, la determinación y la mentalidad que necesitas para romper con los viejos patrones de productividad y esfuerzo y así conectar con tu trabajo desde el disfrute y el merecimiento. Acá hablamos de lo que pasa adentro tuyo cuando estás construyendo tu propio negocio. Soy Coti Pedrosa, psicóloga, y en cada episodio te invito a pensar distinto, a frenar la inercia y a conectar con una forma más auténtica y más humana de sostenerte en tu camino, para que dejes de sobrepensar y empieces a actuar con seguridad. Porque lejos de lo que nos han enseñado, el éxito es animarte a ocupar tu lugar e ir detrás de lo que deseas sin perderte a vos misma y disfrutando del camino. Vivimos en una cultura que no solamente glorifica la acción, sino que la exige como única forma válida de valor. Si estás produciendo, estás bien. Si no, hay algo que anda mal. Si no haces, no servís. Si parás, te quedás atrás. Si dudás, vas a fracasar. Es una lógica que nos empuja a medirnos todo el tiempo en función de lo visible, lo concreto, lo que se puede contar en un Excel o mostrar en las redes sociales. Y dentro de esa lógica, la postergación se vuelve pecado capital. Estás procrastinando otra vez. Como si posponer una acción fuera sinónimo de fracaso personal, de vagancia, de desinterés, de no ser ambiciosa. Pero cuando juzgamos, no estamos viendo el fondo. Y lo que muchas veces está detrás de esa pausa, porque no siempre es una postergación sin más, es algo mucho más complejo. Puede ser miedo, miedo al error, miedo al rechazo, a que no salga como vos querías, pero también puede ser algo mucho más sutil, la falta de condiciones internas para moverte. ¿Tenés claridad? ¿Tenés espacio mental? ¿Tenés energía emocional? ¿Tenés una estructura interna o externa que pueda sostener eso que querés hacer? Porque a veces el deseo está clarísimo, pero no hay con qué sostenerlo. Y ahí no es que falten ganas. Lo que hay es un cuerpo y una mente que te están diciendo que todavía
no tienen los recursos para eso. Y puede que a veces no sea el momento. Y puede que todavía no se haya armado el mapa interno necesario para avanzar. Pero en lugar de escucharte, es muy fácil empezar a darle rienda suelta a nuestra voz crítica. Otra vez lo dejas para después, que no sos constante, que así no vas a llegar a ningún lado y todas esas cosas que nos suele decir. Y claro, ya no estás solamente lidiando con la acción que no llega, sino con el relato mental de que estás fallando como emprendedora, como profesional y como adulta. Y eso, ese diálogo interno lleno de exigencia, es lo que más te desconecta del deseo que alguna vez te entusiasmó. Por eso necesitamos cambiar la pregunta. En vez de decirnos, ¿por qué no puedo con esto? Empecemos a preguntarnos, ¿qué necesita esto de mí para poder avanzar? Porque muchas veces no se trata de hacer más, sino de animarnos a darnos algo distinto. Vamos a entender algo muy importante si vamos a hablar de postergación. Toda acción y toda inacción tiene una función. Y eso es lo primero que necesitamos entender si de verdad queremos dejar de pelearnos con nuestra tendencia a postergar. No se trata de justificar todo ni de quedarnos cómodas en el no hacer, pero sí reconocer que postergar no es algo casual. Siempre hay algo en tu sistema que estás intentando evitar. No es flojera, no es vagancia, no es falta de profesionalismo. Es en muchos casos una estrategia de protección, una forma de evitar algo que en algún nivel lo percibís como una amenaza, desde un rechazo, un error, un fracaso, una exposición, una pérdida. Porque sí, aunque seas adulta, aunque seas inteligente, aunque tengas experiencia, tu sistema sigue funcionando con los mismos principios básicos del ser humano. Evitar el dolor, acercarse al placer. El problema es que muchas veces confundimos una amenaza real con una incomodidad emocional. Pero lo que estamos evitando en el fondo no es la tarea en sí misma, es lo que la tarea activa adentro tuyo, una sensación de no ser suficiente, el miedo a que no funcione, la idea de que si no lo haces perfecto, entonces mejor no hacerlo. A veces postergamos porque lo que queríamos cambió y no lo estamos aceptando. Es ese proyecto que en algún momento te entusiasmaba, pero que ahora lo sentís forzado, ajeno. Y otras veces el deseo era genuino, pero se volvió un mandato. Y lo que antes te movilizaba, ahora te pesa y te drena, porque ya no lo haces por vos, lo haces por deber. Y así, incluso eso que deseabas se convierte en una carga. Por eso, cuando nos encontramos en esta encrucijada, hay algo muy importante y es que necesitamos escucharnos a nosotras mismas, pero con compasión, porque si nos habláramos con un poco más de honestidad y empatía y amorosidad y un poco menos de exigencia, tal vez descubriríamos lo que nos pasa y lo que estamos necesitando. Y que la postergación no siempre es desinterés. A veces decimos que nos estamos tomando un tiempo, pero la verdad es que no estamos mirando qué nos está pasando realmente. Solo estamos dejando que los días pasen mientras evitamos ese tema, ¿no? Y que miramos para otro lado, que sabemos que en algún momento vamos a tener que encarar. Estoy segura que te suena porque a mí sí y lo veo un montón. La pausa, sí, es verdad, nos da cierta calma. No estás accionando, pero estás ahí. Sabes que necesitas frenar un poco y lo haces con intención. Ahora, la evasión es otra cosa, porque la evasión nos drena. Te llenas de actividades que no importan tanto, le das mil vueltas a todo, haces scroll en el celular, te pones a ordenar la ropa del armario y lo importante
sigue sin tocarse. Creo que te suena esto que estoy diciendo. Esa cosa que tenés ahí marcada en la agenda, en tu grupo de WhatsApp con vos misma y que seguís moviéndola y pateándola para mañana y ese mañana nunca llega. Por eso te voy a dar algunas señales para que te des cuenta de dónde estás parada. Si es de la pausa o desde la evasión. A ver, cada vez que pensás en eso que estás postergando, ¿te sentís medio culpable y preferís mirar para otro lado? ¿Te contás historias del tipo, bueno, cuando tenga más tiempo lo hago, pero ese momento nunca llega? ¿Te ocupás de mil cosas menos de eso que sabés que puede realmente mover el tablero? Si respondiste que sí a todo, entonces probablemente no estás en pausa, estás evitando, porque hay algo ahí que te incomoda. Un miedo, una inseguridad, una idea de que no estás lista. Lo que te propongo no es que empieces a hacer todo ya. Lo que te propongo es que te sientes 2 minutos y te preguntes, ¿qué es lo que no quiero sentir si empiezo con esto? ¿Qué creo que puede pasar si lo hago? ¿Y qué creo que puede pasar si no lo hago? Llegamos a la parte práctica del episodio y lo que vamos a tratar de buscar es entender qué te está pasando alrededor de esta postergación. Por eso te propongo una mini práctica bien al hueso para poner en palabras lo que venís postergando. No hace falta acá que busques ser poética ni políticamente correcta, lo que necesitamos es que salga hacia afuera. Lo que vengo postergando es y completalo con lo que se te venga a la cabeza. Lo siguiente, la siguiente frase a completar. Y creo que lo vengo evitando porque, lo que se te venga a la cabeza. Puede ser, como dijimos antes, miedo, inseguridad, agotamiento, no saber por dónde empezar, lo que sea. Lo importante es que lo nombres, porque cuando lo haces, empezás a tener más claridad. Y ahora revisa si el deseo todavía sigue siendo tuyo, porque a veces, como dijimos antes, no accionamos porque ya no queremos eso. Entonces, podés preguntarte, una vez que ya respondí todo, ¿esto todavía me importa? Si la respuesta es que sí, entonces te propongo que pienses qué primer paso chiquito y posible podrías dar para acercarte sin necesidad de tener que hacerlo todo y hacerlo perfecto. Porque lo que estamos buscando acá es el movimiento. Y si la respuesta es que esto ya no te hace sentido, está bien también. A veces postergamos porque ya no queremos o ya no resonamos con eso, pero no nos animamos a dar ese paso. Postergar no siempre es un problema. A veces es un mensaje y la clave está en escucharlo a conciencia y después decidir qué querés hacer con eso. Si llegaste hasta acá, probablemente hay algo que venís masticando hace rato, algo que querés hacer, pero no tomás acción. O algo que ya no querés hacer, pero todavía no te animás a dejarlo ir. Y está bien, no sos menos profesional, ni menos emprendedora, ni menos valiosa por no estar en modo resolutiva todo el tiempo 24/7. Lo que hicimos hoy no fue buscar culpables, fue tratar de entenderte, entender que detrás de la postergación muchas veces hay emociones que no sabemos nombrar o mandatos que no nos cuestionamos o ritmos internos que todavía no aprendimos a escuchar. Y que el trabajo real no es avanzar como sea y a costa de cualquier cosa. Es aprender a diferenciar cuándo necesitamos sostenernos y cuándo necesitamos movernos del medio. Porque no todo lo que te frena está roto y no todo lo que se activa viene del deseo. Ojalá este episodio te haya dado un poquito más de contexto para mirar eso que te está costando sin juicio y con más perspectiva. Nos vemos en el próximo episodio. Este episodio llegó a su fin, pero eso no significa que esto sea el final. ¿Qué quiero decir con esto?
que todas las cosas que vemos, las herramientas, las estrategias que vemos en el podcast, es muy importante que sigas practicándolas y entrenándolas diariamente. Por eso también, si crees que este episodio puede ayudar a alguien, no te olvides de compartirlo, ya sea a una amiga, a otra colega o, por qué no, también a otra emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Mentalidad Poderosa. Muchas gracias por estar del otro lado.